Les presento a Mónica Ibáñez. Mónica Ibáñez ella es consagrada de la Fraternidad Mariana de la Reconciliación. Es máster en teología por la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, en Colombia. Entiendo que eres de Perú, ¿verdad, Moni? ¿Estoy bien? Así es, de Perú. Es de Perú, sí, pero vive en San Antonio, Texas. San Antonio, Texas. Desde allá se está conectando con nosotros. Y ella, bueno, entre tantas cosas, tiene cosas muy enriquecedoras, aparte de entregarle su vida a Cristo. Es consultora y es evangelizadora digital. Tiene un podcast muy interesante. Recuérdame el nombre, Mónica, por favor, para no decirlo mal. Palabra viva. Palabra viva, ¿verdad? Uh-huh. Y ella tiene una manera muy exquisita de compartir la palabra de Dios. Y ella ahora nos va a compartir la primera ponencia. Se llama Mujeres de la Palabra en el siglo XXI. Bueno, entonces, primero gracias, Padre, gracias a la Escuela de Teología Papa Francisco por esta invitación. Gracias en verdad a los que están participando también en este congreso. Como decía el Padre, yo soy laica consagrada, mi comunidad se llama Fraternidad Mariana de la Reconciliación y actualmente vivo aquí en San Antonio, en Texas. Pero no tengo ni siquiera un año. Recién estoy por estos lados, muy cerca a Monterrey, muy cerca a México, y espero alguna vez poder ir a visitarlos. Antes de iniciar, digamos, con la presentación que he preparado, que es Mujeres de la Palabra en el siglo XXI, quisiera mostrarles un poco el esquema que voy a seguir para que podamos visualizar, digámoslo así, en este inicio, como cuál va a ser un poco mi hilo conductor. A ver. Listo. Y bueno, de antemano pido disculpas porque claramente hay muchos temas que podrían ser un curso de un semestre, y por cuestiones de tiempo y porque el Congreso pues es un, digamos, abrebocas para poder luego poder enriquecer nuestra reflexión. Son breves apuntes los que voy a compartir con ustedes, y espero en otra oportunidad poder compartir más. Pero un poco este es el esquema, ¿no? En un primer momento una introducción, luego hablar brevemente de fundamentos teológicos, desafíos que tenemos en el mundo de hoy. Nuestro tema es Mujeres de la Palabra en el siglo XXI, entonces vale la pena un poco como enumerar algunas cosas. Luego la promesa cumplida, que es la palabra que se hace carne, que se hizo carne. Mujeres de la Palabra, y una conclusión iluminados por la presencia de María, por su testimonio y cómo ella nos ayuda a entender esta vocación y este llamado de ser mujeres de la palabra en el siglo XXI. Yo les quiero invitar a que durante esta reflexión teológica también vayamos haciéndonos la pregunta de qué me aporta esto que voy escuchando. Yo estudié teología, también hice una maestría en teología, en antropología teológica, y una de las experiencias más hermosas que he tenido, si bien es cierto, por un lado es el poder conocer más mi fe, profundizar más en ella, acercarme un poco más al misterio de Dios desde la razón. También siempre ha sido una invitación a iniciar un camino de dejar que estas verdades de nuestra fe interpelen también el propio corazón y la propia vida, ¿no? Descubrir en este camino de la reflexión teológica la necesidad de hacer teología para la vida, porque muchas veces podemos tener el riesgo de quedarnos en un plano meramente académico y racional, y desvincular todo eso que vamos aprendiendo, que sabemos de nuestra vida misma, ¿no? Y de cómo esto que conozco, esto que he aprendido, esto que entiendo, cómo se puede aplicar a mi vida. Entonces, eso es un poco la invitación que quiero hacerles, ¿no? Como que esta reflexión teológica pueda en todo momento llevarles a responder esta pregunta: ¿qué me aporta? ¿No? Acercarme al misterio de Dios, que ha querido revelarme esto, ¿qué sentido le da a mi vida hoy, ¿no? Como mujeres llamadas a ser mujeres de la palabra en el siglo XXI.
Entonces empezamos con la introducción. Me parece fundamental iniciar esta reflexión teológica señalando un poco cuál es el marco de esta reflexión que quiero compartir con ustedes. Decíamos, el tema es Mujeres de la Palabra en el siglo XXI. Y para ello les quiero hacer algunas preguntas. No tienen que abrir sus micrófonos, no es para que las respondan acá, simplemente para que ustedes las respondan en sus casas. Pero algunas preguntas que creo pueden ayudar a delinear un poco este marco en el que voy a desarrollar este tema. ¿Por qué estás participando de este congreso de teología? ¿No? O sea, ¿qué es lo que te ha movido a estar hoy, a inscribirte en este congreso de teología, a darte el espacio para reflexionar en esta relación mujer y sagradas escrituras? ¿Por qué te has interesado y estás esta mañana conectada, ¿no? ¿Cuál es la respuesta que buscas en este congreso, ¿no? ¿Cuáles han sido tus motivaciones? Y creo que es importante que cada una tome conciencia de esa respuesta que le ha llevado a inscribirse en este congreso, porque si bien es cierto pueden ser variadas las razones, somos 50 conectados, 50 razones personales, desde la persona que es agente pastoral en su parroquia o en algún movimiento y necesita formarse porque descubre que necesita crecer y andar en su fe para poder servir mejor en su ministerio, desde la persona que está empezando a hacer su camino de fe y hay muchas inquietudes que tiene y que necesita aprovechar este tipo de espacios para resolverlas, para otras que buscan este espacio para poder dar razón de su fe a los demás. También quien tenía la oportunidad esta mañana, la disponibilidad de conectarse y lo vio como una buena oportunidad. Entonces pueden ser diversas razones, pero yo creo que en el fondo, más allá de las razones prácticas personales, hay un deseo sincero de conocer más a Dios y permanecer más cerca de Él, ¿no? Hace unas semanas escuchábamos el hermoso evangelio de la vid y los sarmientos, ¿no? Este llamado de permanecer en Él. Todas nosotras, en realidad toda persona humana tiene un deseo hondo de Dios, de estar con Él y estar en Él, ¿no? Y la razón de esto es porque, como bien sabemos, Dios nos ha creado para vivir la comunión. Dios nos ha creado para estar íntimamente unidos a Él. Y esta experiencia de vivir en comunión con Dios se traduce justamente en una experiencia de estar llamados a ser felices. La experiencia de la comunión naturalmente me permite experimentar, valga la redundancia, felicidad en el corazón, ¿no? Y para nosotros, los cristianos, los católicos, sabemos que ser feliz para nosotros es lo mismo que ser santo. Ser feliz es vivir a plenitud mi humanidad. Y la manera en que estoy llamada a vivir en plenitud mi humanidad es justamente siendo santa, siendo lo que estoy llamada a ser desde la eternidad. Una frase hermosa que leía hace unos días del Papa Francisco en esta exhortación de Gaudete et Exsultate, que es este documento donde él nos da luces para reflexionar en nuestro llamado a la santidad. Él decía, el Señor lo pide todo y lo que ofrece es la verdadera vida, la felicidad para la cual fuimos creados. Él nos quiere santos y no espera que nos conformemos con una existencia mediocre, aguada, licuada. En realidad, desde las primeras páginas de la Biblia, está presente de diversas maneras el llamado a la santidad. Así se lo proponía el Señor a Abraham. Camina en mi presencia y sé perfecto. Entonces, nuestro marco es este llamado a ser mujeres plenas, este llamado a vivir en plenitud nuestra humanidad, este llamado a ser santas. Y para continuar con la reflexión, me parece, una vez dicho esto, importante echarle un vistazo al fundamento de lo que somos, ¿no? Un poco, les decía que tuve la oportunidad de hacer una maestría en antropología teológica, entonces a veces me es un poco difícil hablar de un tema y no ir como a esas raíces antropológicas, y un poco es lo que quiero hacer acá, ¿no? Creo que hay
también uno podría dar cursos de antropología, pero hay dos ideas claves que yo esta mañana quiero compartir con ustedes porque me van a ayudar a ir desarrollando la idea que quiero compartirles. Podríamos hablar de mucho, como les digo, pero simplemente dos datos relevantes antropológicos que nos dan muchas luces para comprender la necesidad de ser mujeres de la palabra. Por un lado, Dios nos crea por amor y por otro lado, la realidad del pecado. Dos ideas muy sencillas que probablemente las hemos leído, las hemos escuchado, las hemos revisado en nuestro catecismo, en fin, y que lamentablemente a veces se quedan como datos teóricos y pensamos que no tiene mucho que ver con nuestra experiencia de estar llamados a vivir nuestra humanidad de manera plena. Dios nos crea por amor, ¿no? Sabemos que al hacer el mundo, Dios creó a los hombres para que participáramos de esa comunión divina con Él, con el Hijo y con el Espíritu Santo, ¿no? Y esta verdad fundamental nos indica a los hombres, ¿no? A las personas humanas, el sentido de nuestra existencia. Venimos desde el amor es justamente, digamos, el amor que Dios nos tiene es lo que permite que hoy existamos en este mundo, ¿no? Y entonces este Dios que es amor, nos crea por amor y nos crea para amar. Y como les decía, estas palabras muy bonitas que a veces simplemente las decimos con bastante facilidad, son muy potentes, porque ahí radica la clave de nuestra humanidad. Ahí radica la clave de cuán plena vivo mi humanidad, ¿no? En este misterio del amor difusivo de Dios. Que en la medida que se comprende y se vive, podemos experimentar mayor plenitud, esa plenitud que Dios ha querido que experimentemos desde siempre. Sabernos criaturas de Dios, creadas por amor, nos permite afianzar nuestra existencia en su ser, que es todo amor. Y afianzando nuestra existencia en su ser, podemos descubrir nuestro camino para el que hemos sido creados. Entonces, Dios nos crea por amor. El hombre debía realizarse como imagen creada de Dios, reflejando el misterio divino de comunión en sí mismo y en la convivencia con sus hermanos, como reflejo de esa comunión divina, a través de una acción transformadora sobre el mundo. Estoy leyendo esta cita que tienen en la pantalla, que es del documento final de la Conferencia de Puebla. Sobre la tierra debía tener así el hogar de su felicidad, no un campo de batalla donde reinasen la violencia, el odio, la explotación y la servidumbre. Y ahí entra entonces, ¿no? Hemos sido creados por amor, para vivir el amor, para vivir la comunión, en esa experiencia de amo, de estoy abierta a la comunión, me realizo como persona humana, vivo de manera plena lo que estoy llamada a hacer. Pero vemos en la realidad que muchas veces eso no se da, desde experiencias personales o incluso prendiendo la televisión y escuchando las noticias o leyendo un periódico. Y por eso es importante poner la mirada en esta realidad del pecado como ruptura de la comunión. Frente a esta experiencia de haber sido creados por amor, no podemos obviar la realidad del pecado que desvirtúa la idea originaria de Dios. Habiendo sido creados para vivir el amor, percibimos muchas veces, si no es todos los días, un mundo fracturado, un mundo roto, ¿no? Un mundo en que vemos, a veces con cierta desesperanza incluso, como un proceso de deshumanización, de desamor. Entonces, son dos realidades, dos verdades que es importante tener en cuenta. Porque al dirigir nuestra mirada a esta verdad del pecado, podemos comprender desde Dios la necesidad de nuestra reconciliación. Hemos sido creados para esto. Dios pensó desde la eternidad esto para la humanidad. Apareció la realidad del pecado como fruto de la desobediencia que rompe la comunión con Dios y que, por lo tanto, entre nosotros. Necesitamos que algo nuevo ocurra para que esto sea restaurado.
Y antes de pasar a eso que necesitamos, que esto nueva ocurra, me parece importante hablar un poco de los desafíos del mundo de hoy, que creo que pueden ser una manifestación de esta realidad del pecado en la vida, ¿no? En nuestra vida. ¿Cómo se manifiesta esta ruptura? ¿Cómo se manifiestan estas consecuencias del pecado en nuestro mundo de hoy? El Papa Benedicto XVI, en distintas ocasiones, en distintos documentos, manifestaba que en nuestra época los valores del Evangelio son con frecuencia negados por amplios sectores de la sociedad, y a causa de eso vivimos una profunda crisis de nuestra fe, ¿no? Entonces, como punto de partida, podríamos decir que esta experiencia de crisis de fe tiene diversas manifestaciones. Y al hablar de los desafíos del mundo, podríamos de pronto hablar de los desafíos a un nivel externo y a un nivel interno, ¿no? Algunos de los desafíos a un nivel externo que quisiera compartir con ustedes es a causa de esta falta de fe. Por un lado, el ateísmo, ¿no? El ateísmo, que es esta negación de la existencia de Dios. Otro, el agnosticismo, ¿no? Por el cual se rechaza toda verdad absoluta, y como consecuencia de ese rechazo de toda verdad absoluta aparecen dos extremos, ¿no? O el fundamentalismo o la dictadura del relativismo, ¿no? O esto es así y no hay grises, o no importa que cada uno, no hay verdad, que cada quien viva con su verdad, en fin. Otro desafío que tenemos desde nuestra experiencia de fe es la ignorancia acerca de la fe, ¿no? Que muchas veces descubrimos en la iglesia, incluso afuera, como esta mezcla de creencias o esta búsqueda de espiritualidades en que a través de la confusión se acepta todo y se vive una especie de sincretismo religioso donde esta experiencia de encuentro con Dios se va disminuyendo porque aparecen otras muchas prácticas un poco extrañas que son consecuencias justamente de esta ignorancia acerca de la fe. Por otro lado, que lo experimentamos siempre, este secularismo como intento de sacar a Dios de la vida pública, de la vida social, como que Dios está bien, pero en tu iglesia, en tu universidad católica, en tus estudios teológicos, pero después hacia afuera no se puede hablar, no puedes dar testimonio, no, como que el secularismo va un poco atacando a esa experiencia de transmisión de la fe hacia los demás. Y al hablar de desafíos, eso como desafíos externos, y al hablar de desafíos internos, recordaba que el Papa Francisco, en esta exhortación que les mencionaba hace un tiempo, Gaudete et Exsultate, menciona como dos desafíos como a un nivel interno en la vida del cristiano, que es como nos puede ayudar incluso a evaluar nuestra vida de fe. Por un lado, el gnosticismo actual, y por otro lado, el pelagianismo actual. Entonces, cuando él se refiere al gnosticismo actual, se refiere a esta fe encerrada en el subjetivismo, ¿no? Donde solo interesa una determinada experiencia o una serie de razonamientos. Él mismo dice, se trata de una superficialidad vanidosa, donde hay mucho movimiento en la superficie de la mente, pero no se mueve ni se conmueve la profundidad del pensamiento. Un desafío que tenemos nosotros los cristianos al momento de vivir nuestra fe, ¿no? Si solamente se mueve en el plano de lo que yo voy entendiendo, pero esto no toca el corazón, no toca las fibras de mi interior, por lo tanto no se traduce en acciones, que es un poco al inicio les decía, a veces tenemos el riesgo de que cuando estudiamos teología, hacemos reflexión teológica, separar mente de vida, ¿no? Razón de vida, y creo que siempre ese va a ser un desafío para todos nosotros, el poder integrarlo, porque si no podemos caer en este gnosticismo actual. Y el otro desafío que mencionaba el Papa Francisco es el pelagianismo actual. Si en el gnosticismo se atribuye, digamos, el poder a la inteligencia, en el caso del pelagianismo actual se habla más bien de la voluntad humana, ¿no? Del esfuerzo personal.
Entonces, los pelagianos actuales ya no necesariamente le dan importancia a comprender la fe, a formar la fe, para poder tomar decisiones informadas desde la fe, sino que más bien todo depende del no querer, de lo que yo soy capaz, de cuánto yo puedo hacer por mí mismo, ¿no? Entonces, estos son un poco desafíos en relación a nuestra fe, claramente, ¿no? Desafíos externos, desafíos internos, que vivimos constantemente confrontados con ellos, a un nivel personal, a un nivel social, en los distintos círculos y ámbitos en los que nos movemos. Y mencionaba y decía que estos desafíos son una manifestación, de alguna u otra manera, de lo que significa que el pecado sea ruptura de la comunión con Dios y con los otros. Por eso terminaba, antes de empezar el tema del desafío, diciendo, necesitábamos que algo nuevo ocurra para que todo sea restaurado, ¿no? Y ahí es donde entramos al tema de la promesa cumplida, ¿no? Los desafíos manifiestan esta experiencia de ruptura entre nosotros, pero se nos invita hoy a poner la mirada en esta promesa que Dios prometió, valga la redundancia, y que podemos gozar de los frutos del cumplimiento de esa promesa hoy en la actualidad. Esta promesa cumplida no solamente fue respuesta para hace muchos años cuando Dios se quiso encarnar, ¿no? Hay extrema. Cuando Dios se quiso encarnar y, y bueno, fue la anunciación encarnación, cuando la Virgen María aceptó con el hágase el llamado de ser la madre de Dios. Ahí, en ese momento, se cumple, digamos que la promesa, ¿no? Llega a la plenitud, digamos, porque Cristo entra a la historia. La palabra que se hace carne entra a la historia. Pero esta promesa cumplida sigue hablándonos el día de hoy. Sigue siendo respuesta para los desafíos que tenemos en este mundo. Esta palabra que se hizo carne hace 2020 y algo de años sigue siendo actual para lo que vivimos hoy. Y aquí es donde quiero ya empezar a desarrollar todo este tema de lo que significa ser mujeres de la palabra. Porque la invitación a poner la mirada en la promesa es justamente una invitación a adoptar un estilo de vida con la certeza de que la promesa del reconciliador, que en otras palabras ha sido la encarnación del Verbo, ha expresado de manera grande, de manera magnánima, la solidaridad que Dios ha tenido con la humanidad, ¿no? En Jesús nosotros podemos conocer más hondamente el misterio del amor de Dios que nos rescata, que nos reconcilia, que hace todo nuevo. En la encarnación de Dios, ¿no? Él se hace carne, Él se hace hombre. A pesar de ser eterno, decide entrar en todo este proceso de humanidad, asumiendo debilidad, asumiendo mortalidad, sin renunciar a su naturaleza divina. En la encarnación de Dios, en Jesús de Nazaret, Él escogió pasar por experiencias humanas. En la encarnación de Dios, Dios decide hablar claro. En la encarnación de Dios, Él se hace palabra para decir todo lo que tiene que decir. Que sabemos que Él ha ido revelando todos sus designios a lo largo de la historia de la humanidad. Pero cuando llega Cristo, que es el Verbo encarnado, Dios lo ha dicho todo en Él. Todo. Todo lo que nosotros necesitamos saber para vivir a plenitud nuestra humanidad. Para volver a vivir la comunión
a la que siempre estuvimos llamados. Por esto, nosotros en Cristo reconciliador, en la palabra, descubrimos no solo el camino para que toda persona vuelva a Dios, no solo el camino para que toda persona vuelva a la comunión, sino también para que se encuentre consigo mismo, ¿no? Y en esta dinámica de vuelvo a la comunión de Dios, encuentro lo que soy, puedo construir nuevamente realidades de comunión con los demás. Y es así que estamos llamados a transmitir y a construir una cultura de encuentro que le encantaba decir mucho a Juan Pablo II. Entonces, el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado, como dice este documento hermoso de Gaudium et Spes 22, ¿no? Porque Adán, el primer hombre, era figura del que había de venir. Cristo nuestro Señor, el nuevo Adán, en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación. Es Cristo, es la palabra viva, el que nos manifiesta y nos muestra la sublimidad de nuestra vocación. Nosotros, que estamos llamadas a ser mujeres de la palabra, no podemos sino mirar a Cristo, que es el Verbo encarnado, para descubrir cómo estamos llamadas a vivir en medio de este mundo. Entonces, es Jesucristo, es la palabra, es Cristo el que reconcilia, el que es verdadero Dios y verdadero hombre, el que nos muestra la manera de ser humanas plenamente. La finalidad del cristianismo no puede ser otra que la finalidad de Jesús. De eso se sigue que de la misma manera que Jesús es la humanización de Dios, el cristianismo que prolonga en la historia la presencia de Jesús no tiene otra finalidad y otra razón de ser que hacer presente y operativo el proceso de humanización que se inició con la encarnación. Dios quiso hacerse uno de nosotros para enseñarnos cómo ser humanos. Porque en la medida que seamos más humanos, vamos a ser más divinos. Porque Dios quiso de esa manera que viviéramos este camino de plenitud humana. Entonces, quien ve a Jesús, que es hombre, que es ser humano, ve al Padre, descubre la naturaleza divina del Padre. De este modo, el discípulo que camina con Jesús se verá implicado con él en la comunión con Dios. Y esto es lo que realmente salva, el trascender los límites del ser humano, algo por lo cual está ya predispuesto desde la creación como esperanza y posibilidad por su semejanza con Dios. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Hemos sido creados desde el amor. Hemos sido creadas para vivir el amor. Experimentamos las consecuencias del pecado en nuestra vida, pero en Cristo descubrimos el camino por el cual recuperamos nuestra humanidad, por el cual recuperamos y reconocemos la manera como Dios quiere que nos despleguemos en nuestra humanidad. La comunión de Jesús con Dios fue clave y fundamental para que éste se transformara en persona única e irrepetible. Y es Cristo quien nos invita a entrar en su mismo modo de vivir la comunión con el Padre. Es en la palabra, es en Cristo, es en la palabra viva donde Dios ha querido revelarse de manera plena. Es en la palabra donde Dios ha querido revelarnos a nosotros mismos nuestra identidad. Es ahí donde descubrimos lo que estamos llamados a hacer. Mirando a Jesús, mirando a la palabra viva, descubrimos qué significa ser mujeres de la palabra. ¿Qué significa entonces ser mujeres de la palabra? Dicho lo anterior, significa ser signo de humanización en nuestro mundo. Significa ser discípulo que camina con el Maestro y es instrumento de comunión y reconciliación para los demás.
Ser mujeres de la palabra significa ser rostro visible del Padre. En otras palabras, ser otro Cristo en la tierra. Ser mujeres de la palabra significa ser mujeres plenas, ser mujeres felices, no porque no existan los problemas ni los sufrimientos, no, sino porque tienen puesta la esperanza en este Padre que hace todo nuevo. Entonces, la palabra, la Sagrada Escritura, decía Benedicto XVI, ofrece la guía de la educación y por lo tanto del auténtico humanismo, ya que educa en la responsabilidad ante Dios y ante los hombres. Es la auténtica condición de todo progreso, de toda paz, de reconciliación y de toda exclusión de la violencia, porque es una educación ante Dios y ante los hombres. La Sagrada Escritura nos permite entrar al misterio de Dios, nos permite conocer el corazón de Jesús, nos permite entrar en intimidad con el Señor Jesús. Nos atrevemos a decir que los evangelios son un compendio de humanidad en los que Dios ha querido que quede escrito el misterio de su amor, para que viendo a su Hijo, conociendo a su Hijo, aprendiéramos a ser humanos. Entonces, ¿cómo ser mujeres de la palabra? ¿Cómo ser mujeres de la palabra? Voy a leer el Evangelio de San Juan, capítulo 1, de los versículos del 1 al 14, porque creo que este hermoso texto nos ayuda a entender cómo ser mujeres de la palabra. Dice así San Juan: en el principio existía la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios. Todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada. Lo que se hizo en ella era la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Hubo un hombre enviado por Dios, se llamaba Juan. Este vino para un testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. No era él la luz, sino quien debía dar testimonio de la luz. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre, a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella, y el mundo no la conoció. Vino a los suyos, y los suyos no la recibieron, pero a todos los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino que nacieron de Dios. Y la palabra se hizo carne, y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como unigénito, lleno de gracia y de verdad. ¿Cómo ser mujeres de la palabra? Acogiéndola. Acogiendo la palabra. Acogiendo la luz que la palabra nos ofrece. La palabra con mayúscula, decíamos, la palabra viva es Cristo mismo. En el principio existía la palabra estaba junto a Dios. Muchos no la recibieron, pero a todos los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios. ¿Qué significa ser mujeres de las palabras? Acoger la palabra, hacernos y vivir como hijas de Dios. La palabra eterna que se expresa en la creación y se comunica en la historia de la salvación, en Cristo se ha convertido en un hombre nacido de una mujer. La palabra aquí no se expresa principalmente mediante un discurso, mediante conceptos o normas,
Aquí nos encontramos ante la persona misma de Jesús. Su historia única y singular es la palabra definitiva que Dios dice a la humanidad. Y aquí se entiende por qué Benedicto decía, y Francisco lo ha repetido también en distintas ocasiones, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. El encuentro con una persona. Ser mujeres de la palabra es alimentar este encuentro con la persona de Cristo, que es la palabra viva y eficaz. La renovación de este encuentro y de su comprensión produce en el corazón de los creyentes una reacción de asombro ante una iniciativa divina que el hombre, con su propia capacidad racional y su imaginación, nunca habrían podido inventar. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Esta expresión que leíamos en Juan no se refiere a una figura retórica, sino a una experiencia viva. Dios, que es vida, que es amor, que es comunión, quiso habitar entre nosotros. Se hizo carne para habitar entre nosotros. Por eso, el verbo, la palabra que se hace carne, constantemente tiene cosas que decirnos, porque es una persona con la cual nos encontramos. ¿Cómo ser mujeres de la palabra? No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o por una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona. Encontrarme con una persona. Encontrarme con una persona. ¿Cómo me encuentro con una persona? ¿Cómo conozco a esa persona? Nosotros en el plano humano, si queremos conocer a alguien y conocerla bien, buscamos pasar tiempo con esa persona, ¿no? Podemos de pronto dar razón de nuestros hijos, lo que les gusta, conocemos los gestos, cuando hace esto es porque está pensando esto, porque tiene hambre, por cualquier cosa. Lo conoces porque lo has visto, porque has compartido la vida con él. Si tienes una nueva amiga, un nuevo amigo, necesitas compartir la vida con él para conocerlo. ¿Cómo me encuentro con esta palabra viva? Tengo que conocerla para amarla más. Tenemos la bendición de los sacramentos y tenemos la bendición de las Sagradas Escrituras. Si quiero saber y conocer el corazón de Dios, tenemos la bendición de descubrirlo cuando me acerco a las Sagradas Escrituras. ¿Cómo Dios ama? ¿Cómo Dios me llama? ¿Qué piensa Dios de mí? ¿Qué quiere Dios de mí? Lo descubres en tu oración personal, pero en las Sagradas Escrituras, cuando te acercas y lees y estudias la vida de Cristo, puedes reconocer los sentimientos del Padre en cada acción que Cristo hace. ¿Cómo actúa Jesús? ¿Cómo se mueve la palabra? ¿Qué significa que Él habitó entre nosotros? ¿Qué implicancias trajo eso para la historia de la humanidad? En las Sagradas Escrituras podemos encontrar esas respuestas. Y en este sentido, a mí me parece importante que busquemos en esta dinámica de conocer más a Jesús, de conocer más la palabra, que busquemos estos espacios, a veces nos ofrecen de estudios bíblicos. Ojalá podamos participar de este tipo de iniciativas. Y al mismo tiempo, junto con estudiar la Biblia, ojalá podamos participar también de grupos donde recemos con las Sagradas Escrituras. Porque nuevamente tenemos que cuidarnos de no caer en la tentación de simplemente me acerco a las Sagradas Escrituras con una perspectiva meramente racional. Quien ha hecho estudios bíblicos, pueden ser maestrías, doctorados y estudias, pero absolutamente todo, contextos, sentidos, el lenguaje, de todo. Y si tú no tienes una experiencia de fe o de una actitud orante, puede quedarse como un libro de historia,
simplemente el conocimiento que estás adquiriendo. Por eso que es importante que junto con estos estudios bíblicos no perdamos tampoco la lectura orante, porque es en las Sagradas Escrituras donde Dios se nos revela, donde Dios siempre tiene que decirnos algo, donde Dios ha querido que quede de manifiesto cómo ha sido esta historia de salvación y cómo Él sigue salvándonos. San Jerónimo decía esta frase muy conocida: ignorar las Sagradas Escrituras es ignorar a Cristo. Conocerlo para amarlo más. Conocerlo para amarlo más. Ser mujeres de la palabra, entonces, es ser mujeres que cuidan, que buscan, que velan por ese encuentro con Jesús. Ya vamos a pasar a las conclusiones, pero antes de eso, recapitulando. Decíamos, Dios nos ha creado por amor y para vivir el amor. Dios, que es comunión de amor, nos ha creado desde la eternidad para vivir en comunión unos con otros. Pero aparece esta realidad del pecado que rompe con la comunión. Y Dios le hace a la humanidad la promesa del reconciliador. Cristo reconciliador es la palabra que se hace carne, es el evangelio, es la buena noticia. Cristo es la palabra viva. Y por esta promesa cumplida, se nos regala la posibilidad todos los días de vivir una nueva humanidad. ¿Qué significa vivir esta nueva humanidad? Ser mujeres de la palabra. Ser mujeres que alimentan, que buscan este encuentro con la palabra con mayúscula para ser otros Cristos, para ser mujeres plenas, para ser mujeres que aman a Cristo porque lo conocen a través de las Escrituras, porque lo conocen a través de los sacramentos. En la medida que nosotros asumamos nuestra tarea de ser mujeres de la palabra, podemos construir desde donde estamos una nueva humanidad. La humanidad que Dios desde siempre pensó para nosotros. Que no es un mundo utópico donde desaparecen los dolores, nuevamente lo digo, el Padre en la oración inicial leyó este versículo del Evangelio de Juan que me parece hermoso, que habla justamente de esta experiencia de dolor, sufrimiento, dolores de parto, pero al mismo tiempo el gozo que produce la nueva vida. Entonces la nueva humanidad no está exenta de dolor, pero la nueva vida llena de sentido el camino del dolor, el camino de la cruz. Entonces, ser mujeres de la palabra es justamente acoger la palabra en nuestra vida para darla a conocer. ¿Cómo acojo la palabra? La conozco primero. La conozco y con mi vida, con mis pensamientos, con mis sentimientos, con mis acciones, la transmito, siendo otro Cristo. Cristo es la palabra del Padre. Y antes de pasar a las conclusiones, quiero compartir cómo en esta experiencia de sabernos llamadas a ser mujeres de la palabra, tenemos, decía, distintos recursos y espacios donde podemos alimentar nuestra experiencia de familiaridad con la palabra, con las Sagradas Escrituras. Y es por eso, y les hablaba mucho de palabra viva, y un poco de lo que he compartido con ustedes es por el estudio que he podido tener, pero tiene mucho de una experiencia personal, que es fruto de una experiencia pastoral, ¿no? El padre les hablaba de este podcast que yo tengo, que se llama Palabra Viva, que empecé en época de la pandemia, cuando estábamos encerrados. Yo estaba en Perú y todos muy encerrados, y yo conversaba con distintas personas por teléfono o por Zoom, y sí veía mucho la necesidad de, entre los miedos por lo que estábamos viviendo, la desesperanza, la depresión, muchas experiencias negativas en un sentido que llevaba mucha gente en el corazón. Yo en mi oración descubría que cuando hacía la lección divina todos los días tenía una experiencia de sentirme muy viva, ¿no? De sentirme como llena de esperanza, como con necesidad
de fijar mi mirada en el Señor Jesús, que es la palabra viva, y empecé a hacer unos videos en Instagram compartiendo las reflexiones del Evangelio. Con el pasar del tiempo ya dejé de hacer los videos y empecé a hacer este podcast, donde todos los días comparto la reflexión del Evangelio. Y en realidad no es es sobre todo compartir la reflexión del Evangelio que me ha suscitado, fruto de mi oración personal, ¿no? Yo rezo en la lección todos los días y un poco lo que Dios me ha querido decir, yo digo, bueno, lo voy a compartir. Y así es que voy compartiendo mis reflexiones y mis meditaciones diarias. Y les comento que ha sido muy curioso porque en distintas ocasiones he dicho, bueno, creo que ya desde el 2020, mitad de año, entonces creo que ya ahora puedo dejar de hacer este podcast. Pero cada vez que me viene esa idea, siempre me llegan mensajes de alguien o de varios diciendo, me encantó la reflexión que compartiste hoy, me ayudó mucho, justo estoy pasando por esto, no sé qué, ta, ta, ta. Y a mí me llama mucho la atención porque me hace tomar conciencia de algo que sé, pero que a veces me acostumbro, y es que la palabra es viva. Y podemos escuchar el Evangelio y las lecturas de las Sagradas Escrituras todos los años, las mismas cada cierto tiempo, pero siempre tiene algo nuevo que decirnos. Porque Dios se ha querido revelar en la palabra, y en la palabra quiere revelar qué quiere de ti. Y Él sabe lo que tú vives hoy, sabe lo que viviste ayer y te acompaña y camina contigo y siempre tiene algo que decirte. Entonces, un poco mi experiencia con este podcast ha sido, si bien es cierto, lo empecé como un servicio, para mí ha sido también una experiencia personal de todos los días creer que Dios siempre tiene algo nuevo para decirme. Porque esa palabra no es palabra como un libro de historia, las Sagradas Escrituras no es una historia que se contó y que son letras en hojas sin sentido, no. Es palabra que cada vez que yo me acerco a ella, tiene algo nuevo que decirme. Es eficaz, transforma los corazones, mueve a la acción. Entonces, les compartía esta experiencia eh, porque creo que el Señor a todas nos llama a descubrir cómo estamos llamadas a ser mujeres de la palabra. De manera concreta, yo les he dado algunos tips, pero creo que cada una, desde su realidad de esposa, de abuela, de la profesión que tenga, si es que la tiene, de estudiante, en el trabajo en el que estés, en fin, cómo yo estoy llamada a ser mujer de la palabra aquí, ahora, qué tiene la palabra que decirme y cómo esta palabra me mueve, me invita a moverme de tal manera. Y para eso, ya yendo a la conclusión, me parece importante poner nuestra mirada en María, porque es ella la mujer, no solo de la palabra, sino ella es la mujer de palabra. O sea, María es el modelo que nosotras como mujeres tenemos para vivir nuestra vida cristiana, pero al mismo tiempo para comprender cómo estamos llamadas a ser mujeres de palabra y de la palabra. Mujer de la palabra porque ella escucha y vive en plena sintonía con la palabra. María es mujer de la palabra porque conserva las cosas en su corazón. Lo que descubre que Dios le dice lo atesora en el corazón. María es mujer de la palabra porque ella acoge en su seno a la palabra. En ella la palabra se hace carne. María es mujer de la palabra porque habla y piensa con la palabra. Y qué importante que nosotros aprendamos esto de ella. Hablar y pensar con la palabra, antes de hablar y pensar con nuestras palabras. María habla y piensa con la palabra de Dios. La palabra de Dios se convierte en palabra suya. María es mujer de la palabra porque la palabra de Dios se convierte en palabra suya. Nosotros también tenemos que ser mujeres de la palabra dejando que la palabra de Dios se convierta en palabra nuestra. Y María es capaz de hacer esto porque tiene una familiaridad constante con la palabra. María es una mujer que reza la escritura. María, cuando Isabel va donde ella y pronuncia el Magnificat, lo que María hace es recapitula la historia de salvación y la integra con su vida, porque estaba totalmente en contacto con la palabra,
con la palabra de Dios. Entonces nosotras estamos llamadas a ser mujeres de la palabra con esa misma familiaridad de María. Y María es mujer de palabra, no solamente porque acoge, no solamente porque conoce la palabra, no solamente porque habla con la palabra de Dios, sino porque, aparte de escuchar, obedece. María es la mujer del sí. Ella escucha la palabra y obedece, cumple su palabra. María dijo, hágase en la Anunciación de Encarnación, y ese hágase lo prolongó hasta el final de su vida, incluso en el momento más doloroso probablemente, de estar a los pies de Jesús en la cruz. Es la mujer de palabra, ella lo que dijo lo cumplió. Nosotros estamos llamados también a ser como María, mujeres de palabra, mujeres de la palabra. Que María entonces nos enseñe a vivir, a asumir estos desafíos que tenemos en nuestro mundo en este siglo XXI. Es en ella donde se encarnó el Verbo, es ella la que nos enseña cómo ser mujeres de la palabra. En María descubrimos cómo estamos llamadas a ser mujeres plenas, cómo vivimos profundamente nuestra humanidad. Como María estamos llamadas a ser presencia de este Dios que reconcilia en el mundo. Como María estamos llamados a que nuestra vida se convierta en palabra para nosotros. María con su sí acogió al Verbo, el Verbo se encarnó en ella y María lo dio al mundo por su sí. Nosotros tenemos que acoger esa palabra en nuestra vida para darla también al mundo. Mujeres de la palabra en el siglo XXI es cultivar nuestra familiaridad con las Sagradas Escrituras, descubrir y conocer mejor a Jesús en las Sagradas Escrituras, para que acogiéndolo podamos darlo mejor a los demás, para que sea la palabra de Dios nuestra palabra. Es ahí donde descubrimos lo que Dios tiene para decirnos y lo que Dios tiene para decirle a los demás. Hasta ahí llego yo. Muchísimas gracias, Mónica. Muchísimas gracias. Una exquisita reflexión y gracias por compartir también esta fuerza pues, del proyecto que haces, ¿verdad? También yo creo que para los que estamos un tanto involucrados en transmitir la palabra, el generar el tiempo de reflexión, el podcast, grabar, editar, todo lo que supone, es algo que no se ve cuando ya ven el producto, cuando nuestros hermanos ven ya el resultado de la reflexión, pero hay todo un trabajo detrás que es sumamente valioso y pido a Dios que te lo multiplique, te lo recompense. No, nada, agradecerte, Padre, por la invitación, agradecerte a todos los que se han conectado. En verdad, siempre es una alegría poder compartir la fe, ¿no? A veces de una manera más académica, en otras ocasiones más como retiro espiritual, en fin. Pero creo que este espacio nos ayuda a sabernos parte de una comunidad de creyentes, ¿no? Y eso nos debe fortalecer la esperanza. Entonces, nada, rezo también por ustedes, contenta de las otras dos charlas que siguen a continuación, que creo que van a ser muy, muy bonitas y que van a seguir dándonos luces para nuestra vida de fe, ¿no? Así que muchas gracias, muchas gracias.